Sembrando Palabras de Vida, un programa traído a ti por Boost de Capacitación. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora, Boost Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes y bueno, continuando con la programación para este día, estamos con la presencia de Arely Jiménez, en el segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que Arely, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, que en este día podamos seguir viendo todo lo nuevo que Dios ha hecho, todo su gran amor manifestado, mostrado a través de nuestra vida, de los que nos rodean y pues bueno. El día de hoy, el tema que me gustaría compartir lo he titulado Paz en mente y corazón. Y pues, ¿quién no desea poder tener esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad de saber y entender pues quiénes somos y el propósito por el cual Dios nos ha puesto en este tiempo, en los lugares que nos ha puesto y muchas de las cosas que suceden, pues poder entender que todo tiene un propósito. Entonces, pues vamos a empezar a leer en Mateo 8. Algunas de las semanas pasadas habíamos tenido oportunidad de pues conocer un poquito más acerca de Jesús como nuestro maestro de vida y a través de los pasajes de Mateo 5 y 6, que es Jesucristo dando el sermón en el monte y explicando y enseñando acerca de este reino que él vino a establecer en la tierra en el tiempo que él estuvo aquí y cómo hasta el día de hoy pues ese reino sigue funcionando, sigue vigente. Y bueno, en el capítulo 8 de este mismo libro de Mateo, podemos ver cómo Jesús, después de anunciar y enseñar sobre este reino que vino a establecer a la tierra, ahora como ese rey de este reino, descendió también de ese monte en el que enseñó por primera vez y explicó acerca de este reino y descendió de ese monte. Ahora comienza este capítulo diciendo para llevar a cabo esa misión real como el rey que él es. Y lo primero que hizo fue limpiar a personas que se consideraban en ese tiempo inmundas, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios de las personas endemoniadas, a fin de que todas esas personas pertenecieran al reino de los cielos. Es decir, vino a primeramente acercar ese reino a personas que en ese momento quizás eran rechazadas o ni siquiera eran consideradas como dignas, y él vino como a cambiar esa mentalidad completamente y a transformar vidas sin importar el contexto y sin importar la percepción que los demás tuvieran o la expectativa que aún muchos judíos quizás tenían, sino que pues totalmente transformó pensamientos y paradigmas, maneras de pensar que tenían en ese momento. Entonces vamos a leer un poco más avanzado en el capítulo 8, el versículo 23. Jesús otra vez con sus seguidores, con sus discípulos, dice: luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Sembrando Palabras de Vida. Y bueno, entonces estamos viendo aquí. Búscanos en
como cúspide capacitación. Cómo Jesucristo les está hablando o puede hacer énfasis en dos cosas. Una, les hace la pregunta de por qué tenían miedo y otra, también les hace hincapié en esa poca fe que habían mostrado en esa situación. Y entonces, si nosotros en la misma palabra buscamos entender esa parte de la fe, encontramos que la fe proviene y depende de la palabra del Señor. En Romanos 10:17 dice, así que la fe proviene por el oír, pero no oír cualquier cosa, sino por medio de la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 18 de este capítulo de Mateo 8, aunque no lo leímos, el Señor Jesucristo les había dado una palabra, un mandato de decirles que pasaran a sus seguidores al otro lado de ese lago en el que estaban. Les había indicado que eso era lo que tenían que hacer y si ellos hubieran creído en esa palabra, entonces no habrían temido. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya les había dado esa instrucción y, y su comprensión de la palabra del Señor en ese momento de lo que Jesucristo les había dicho, es evidente que no era completa, entonces tenían poca fe, porque hasta ahora Jesucristo ya venía hablándoles varias cosas, venía enseñándoles, venía compartiendo con sus seguidores muchísimas cosas y no solamente palabras, sino también situaciones cotidianas de la vida y esta parte de poder acercar a los enfermos, sanarles, a los endemoniados y restaurarlos. Y de todos modos, los discípulos todavía tenían ese conflicto en creer la palabra de Jesucristo. Si Jesús les había dicho que iban a pasar del otro lado, entonces ellos podían confiar en que así iba a suceder. Pero como hasta ahora todavía tenían ese conflicto en ellos de creer en la palabra de Jesucristo, entonces por eso sucede esta situación de que ellos ahora tenían miedo. Jesús sabía la importancia de las emociones en el ser humano, él la sabe, él conoce todo de nosotros y en este caso en sus discípulos, de sus seguidores, sabía que para que su enseñanza verdaderamente pudiera trascender en ellos y transformarlos para cumplir con el propósito por el cual fueron creados, necesitaba lidiar con sus emociones. Pero ¿cómo podría lograr o podían ellos lograr ese dominio sobre sus emociones sin que sus emociones los dominaran en momentos desafiantes, como en ese momento que pues la marea, el viento se había levantado y la incertidumbre pues parecía superarlos porque el problema parecía mucho mayor a ellos? Entonces, lo que necesitaban ellos era un filtro, poder filtrar sus pensamientos y emociones a través de la palabra de Jesucristo que les había hablado, conocerla y creer en ella, creer en Jesucristo. Jesucristo estaba en esa barca y de todos modos tenía esa paz para poder dormir, para poder estar en completa y absoluta tranquilidad y descanso en un momento en el que todos los demás estaban agitados con miedo y perdiendo pues toda esperanza. Entonces vamos a ver que más adelante, también en este mismo libro de Mateo, en el capítulo 13, Jesús les anuncia, les avisa a sus seguidores que ya solamente iba a estar un poco más de tiempo con ellos. Y en relación a eso les dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Entonces otra vez les está hablando de esa parte de fe, de confianza, de que ellos necesitaban recordar esas palabras, recordar ese tiempo en el que habían visto, en el que habían oído de Jesucristo mismo, que ellos podían confiar en Él y que a pesar de que las situaciones parecieran levantarse con demasiada fuerza en contra de ellos, ellos podían seguir confiando en Jesucristo y en su palabra. Y en Juan, en el libro de Juan, que también es otro de los 4 evangelios y también narra
sobre el tiempo de Jesucristo aquí en la tierra, también podemos ver que en el capítulo 14 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Entonces les sigue reiterando esa parte. Todavía él estaba con ellos, aún en esta situación que sucedió en la barca, él seguía con ellos. Y aún que Jesucristo estaba con ellos, se presentaban estas dudas y estas emociones, este sentimiento de incertidumbre, porque mostraba que todavía los discípulos, los seguidores, tenían duda en su mente, tenían duda en su corazón, y esa falta de fe los llevaba a tener esas reacciones, a tener ese miedo, a tener esa preocupación, a pesar de que Jesucristo estaba con ellos en esta barca. Pero ahora les dice, les da este aviso que ese tipo de situaciones iban a continuar, y no solo eso, que quizás él ya no iba a estar físicamente con ellos, pero aún si él no estaba físicamente, ellos podían tener y permanecer en esa paz en su mente y en su corazón, pero era necesario que ellos pudieran creer, que ellos pudieran tener fe, que ellos permanecieran confiando y recordando lo que Jesucristo les había enseñado y lo que Él les había compartido en este tiempo que había vivido con ellos. Entonces era muy importante que pudieran permanecer en esa fe, pero así como dice Romanos, era esa fe que venía por el oír, por creer en lo que Jesucristo les había hablado y les había mostrado, y creer, oír, pero no solamente oír, sino específicamente oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Jesucristo les siguió hablando aún de lo que iban a seguir sufriendo por causa de su fe en Cristo, que iba a ponerse quizás todavía más desafiante las situaciones, pero de todos modos, Él les reitera de nuevamente en Juan 16:33, les dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Está hablando también de cómo es un hecho de que iban a tener aflicción, que no porque ya fueran seguidores de Jesucristo, porque le creyeran a Él, porque tuvieran fe en Él, iba a desaparecer todo problema, toda adversidad, toda situación de estrés, sino que al contrario iba a seguir sucediendo. Pero ellos podían encontrar el valor, ellos podían encontrar esa certeza de que Jesucristo está por encima de todas esas situaciones. Entonces el filtro que Jesucristo les estaba enseñando a sus discípulos, que era necesario para que pudieran cumplir con el propósito eterno que Dios tenía para cada uno de ellos, era que necesitaban permanecer en esa fe, en esa fe en Jesucristo, en su palabra, en lo que Él ya les había hablado, aunque pareciera que las circunstancias dijeran todo lo contrario, permanecer en esa fe en Jesucristo. Y no es nada fácil, pero es el filtro que Jesucristo les enseña a poder tener. Y también en Filipenses 4:6 vemos cómo Pablo, que también se convirtió en un seguidor de Jesucristo, sigue animando a las demás iglesias, a los demás creyentes que iban añadiéndose. Les dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Otra vez está hablando sobre esta preocupación, que es un hecho que todos nos enfrentamos en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar, pues se presentan cosas que nos preocupan, que nos angustian, que quizás hasta nos atemorizan.
Y eso es parte del hombre natural, pero cuando nosotros somos seguidores de Jesucristo y le hemos creído, entonces podemos también tener esa certeza de que Él está atento y que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, la solución que también Pablo aquí ofrece es: no se preocupen ustedes por nada, más bien, si hay algo que les preocupa, preséntelo delante de Dios. Delante de Él pueden hacer sus peticiones, pueden orar y pueden dar gracias sabiendo que Él tiene el control, siempre reconociendo que Dios tiene un propósito mucho más allá de lo que nosotros quizás podemos ver frente a nosotros. Y entonces dice, si ustedes hacen eso, si ustedes en vez de preocuparse presentan esa angustia, esa situación delante de Dios, entonces la paz de Dios, que es muy por encima de lo que podemos comprender o entender, entonces va a poder guardar sus corazones y sus pensamientos. Pero ¿cómo podemos presentar estas situaciones, estas peticiones, estos ruegos delante de Dios? Pues primeramente tenemos que creer en que Él es. Primeramente tenemos que creer en que Él nos escucha y tenemos que creer en que Él es el Dios soberano, el Dios por encima de las situaciones, que tiene el control de todas las cosas y que solamente Él puede hacer, puede hacer su perfecta voluntad, puede hacer algo al respecto. Pero es necesario este reconocimiento en que nosotros necesitamos tener nuestra confianza puesta en Él. Todos tenemos la confianza puesta en algo, en alguna persona, en algún lugar, en alguna cosa, en alguna posición o en algún lugar está nuestra confianza, sea personas que conozcan de Dios o no conozcan a Dios, que lo reconozcan, que no lo reconozcan, que se consideren religiosas o no. Actualmente tienen su confianza puesta en algo o en alguien. Entonces, la cuestión, la clave aquí es en dónde está puesta nuestra confianza, en dónde está puesta nuestra fe. Porque solamente si nuestra fe está puesta en Jesucristo es que podemos alcanzar este estado, esta manera de vivir en la que podemos vivir en completa paz en nuestra mente y en nuestro corazón, porque tenemos la seguridad de quién es Dios y de lo que Él ha dicho con respecto a nosotros, con respecto al mundo que Él hizo, y entonces eso nos puede permitir permanecer en paz en nuestra mente y en nuestro corazón, a pesar de que haya situaciones que nos generen emociones y que nos generen pues quizás a veces tristeza o a veces aún preocupación, pero poder pasar todos nuestros pensamientos y preocupaciones y situaciones a través de ese filtro que es la palabra de Dios, lo que Él ha dicho y a través de quién es Jesús. Solamente así podemos tener una verdadera paz que permanece en nuestra mente y en nuestro corazón. Si no, es muy fácil pues vivir en angustia, vivir con pensamientos que simplemente nos pueden enfermar, nos pueden dañar y nos pueden robar de esa vida plena que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a leer un ejemplo también práctico de cómo volvió a pasar una situación muy similar a esto, pero ahora solamente con Pedro, que era uno de esos seguidores que estaba con Jesucristo. Y más adelante, 6 capítulos después, vemos en Mateo 14, que dice, inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y cruzaran otra vez al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subía a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, nuevamente clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó.
Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Y aquí estamos viendo otra vez esta situación en la que los discípulos se atemorizan, en el que Jesús da una palabra y en el que dependía, en este caso también de Pedro, si creía o no creía en esa palabra, si tenía esa fe en Jesucristo o no, para que él pudiera permanecer en esa paz y pudiera, en este caso, pues llegar hasta Jesucristo y caminar sobre el agua. Entonces, vemos como el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ven. Y entonces Pedro debió de haber apoyadose en esa palabra y no debió de haber dudado. El Señor Jesucristo lo reprendió, le llamó la atención. ¿Por qué? Porque la fe viene de la palabra de Jesucristo de nuevo y nosotros debemos de apoyarnos en ella. Mientras tengamos la palabra de Jesús, sencillamente podemos creer en ella y no debemos de dudar. Y aquí vemos cómo eso fue lo que nuevamente le pasó a Pedro, le hizo dudar. El hecho de que vio una situación mayor a él, el hecho de que vio la situación adversa por encima de lo que Jesucristo ya le había dicho. Y entonces eso es lo que hoy también nosotros tenemos a poder reflexionar, a poder examinar en nuestra propia vida cuáles son las cosas que a veces tienen a nuestra mente o a nuestro corazón atemorizado, que quizás diariamente está en nuestros pensamientos, que quizás diariamente eh, está ocupando aún de nuestro ánimo, porque no nos permite disfrutar de esa paz, disfrutar de lo que diariamente Dios ha provisto para cada uno de nosotros, porque estamos hasta de repente esclavizados a ese pensamiento o esclavizados a ese temor. Y la pregunta sería entonces, ¿dónde está nuestra fe? Porque cuando nuestra fe está en la seguridad de que Jesucristo está con nosotros y de lo que Jesucristo ha hablado y de quién es Él, entonces podemos tener la fe y la confianza de de que Él está por encima de cualquier situación, no importa qué tan adversa, qué tan complicada, qué tan imposible parezca. Dice la propia palabra, para Dios no hay nada imposible. Él se ha enfrentado a cosas mucho más difíciles y complicadas de lo que quizás nosotros a veces podamos estar enfrentando. Y Él tiene un plan y un propósito para cada una de las cosas que suceden y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Jesucristo en los capítulos anteriores al 8 les había hablado de cómo Él tenía cuidado de todas las cosas y cómo Él tenía cuidado de ellos, como si Él tenía cuidado de los pájaros y de las flores, todavía más tenía cuidado de ellos, entonces podían confiar en Él y podían vivir cada día en la plenitud, disfrutando de lo que Dios les había dado, de la compañía de Jesucristo, de su enseñanza, podían vivir en esa perfecta paz, porque Dios tenía cuidado de ellos y tiene cuidado de nosotros hasta el día de hoy. Entonces les dice, no se preocupen ni siquiera por el día de mañana, porque mañana va a tener su propio afán y Dios iba a tener contemplado y cuidado cada una de las situaciones. Y si bien las situaciones sí muchas veces parecen superarnos, parecen eh, pues desafiarnos mucho más allá de nuestro límite, eh, la realidad es que eso es un pensamiento
eso es una verdad que nosotros hemos creído, o es más bien un concepto que quizás hemos creído, pero no necesariamente es verdad, no necesariamente es la realidad, pero necesitamos pasar cada uno de nuestros pensamientos a través de ese filtro. ¿Qué, qué es ese filtro? Pues primeramente, como hemos leído la palabra de Dios, por eso es muy importante que cada uno de nosotros pueda tener ese tiempo de leer la palabra de Dios, de considerar lo que el tesoro que Él nos ha dejado en ella, porque solamente a través de que nosotros le podamos conocer, a través de su palabra, a través de tener un tiempo de, de orar, de pasar tiempo con Dios, es que entonces podemos conocerle y podemos tener una fe bien fundamentada en lo que Él es y en lo que Él ha dicho, y entonces poder filtrar cada uno de nuestros pensamientos y de nuestras emociones a través de lo que sabemos que es la verdad y que es la verdad absoluta, que nunca cambia, que no depende de si las cosas están fáciles o si las cosas están difíciles, sino que es una constante. Entonces, la única manera de que nosotros podamos tener esa paz verdadera en nuestra mente y en nuestro corazón es conociendo y creyendo en Cristo de una manera práctica. En esa ocasión, Jesús, como maestro de vida, está enseñando la importancia a sus seguidores de tener este filtro para sus pensamientos y emociones que constantemente nos pueden abrumar y que a ellos pues les abrumaba. Era muy sencillo poder creer lo que Cristo enseñaba, creer que Él era el Hijo de Dios cuando las cosas pues eran sencillas, pero cuando se levantaban adversidades, cosas desafiantes o complicadas, entonces ahí era donde verdaderamente se podía demostrar cuál era la condición de su mente, de su corazón, dónde estaba su confianza, dónde estaba su fe. Y en cuanto a ver a Jesucristo como ese maestro de vida y de cómo Él pues trasciende aún más allá de lo que nosotros hoy en día concebimos como un maestro, como una enseñanza, pues también está enseñando mucho antes de lo que la teoría había descubierto, como para todo estudiante, para todo alumno, para todo seguidor, es muy importante el poder lidiar con sus emociones. Si pretende la persona, si nosotros pretendemos absorber una enseñanza o palabra que trascienda más allá de un conocimiento intelectual que fácilmente se pueda olvidar, necesitamos entonces también lidiar con las emociones, y quizá también ese es un área en la que las escuelas de hoy en día pueden fallar un poco y que nosotros también podemos estar atentos en esa área. Si tú tienes familia, si tú tienes hijos, en cuanto a esta parte escolar, educativa, pues es muy importante siempre estar atentos a esa parte emocional, porque es igual de importante que cualquier área intelectual, cognitiva en la que podamos seguir creciendo, pero también es importante esa parte de poder reconocer nuestras emociones, de poder filtrarlas y de aprender cuál es el lugar de ellas, porque si no, se convierten en un conductor o en algo que nos domina. Y cuando las emociones dominan, entonces es muy difícil tomar buenas decisiones, es difícil aprender otras cosas. Y en este caso, pues nosotros como personas que hemos decidido seguir a Cristo, pues es muy difícil que nosotros podamos vivir esa esa vida plena si no hemos aprendido también a lidiar con esas emociones. En este caso, Jesucristo habla de miedo, pero no solamente es el miedo, sino cada una de las emociones que Dios nos ha dado, que son buenas y que son necesarias, pero aprenderlas a filtrar a través de la palabra de Dios para que entonces podamos vivir en esta paz en nuestra mente y en nuestro corazón, que cada vez pareciera que es más difícil porque
más situaciones y más cosas puedan presentarse, pero es posible. Jesucristo nos mostró que era posible y el día de hoy sigue siendo verdad, sigue siendo una realidad. Entonces, pues esa es la invitación, que cada uno de nosotros pueda tener este filtro si es que anhelamos verdaderamente conocer a ese Dios que da vida, a ese Dios que da paz, a ese Dios que tiene un plan y un propósito eterno para cada uno de nosotros. Entonces, pues les mandamos un gran saludo y esperamos que en este día nosotros podamos vivir y permanecer en esa completa paz y poder dejar esa angustia, esa preocupación y, poder creer y tener esa fe únicamente en Jesucristo, en quien es Él y en lo que Él ha dicho. Un saludo.